Hola, bienvenidos a todos. El tema de hoy es tertulia sobre un tema muy interesante, el concepto cuántico del perdón. Pues sí, el perdón es una cosa que desde siempre me ha tenido a mí muy mosqueada, porque he intentado entenderlo, practicarlo y no ha habido manera. Sí, tienes que perdonar, perdonar, perdonar. Pero yo decía, ¿y qué es perdonar? Hay mucha gente, según a quien le preguntes, desde pequeña ya preguntaba qué es perdonar y nadie sabía decírmelo. Después se lo pregunté a otros, a personas que se supone que lo sabían porque habían estudiado las cuestiones espirituales y todas estas cosas y se suponía, y te decían lo mismo, sentir con el corazón que quieres al otro. Vale, yo quiero al otro, ya no tengo rencor, ya no tengo nada, pero yo lo del perdón seguía, y hasta que ya gracias a Dios hace poco lo he comprendido. De hecho, tampoco como la semana pasada. Por fin comprendí realmente lo que es el perdón. Para empezar, lo primero que entiendo en mi búsqueda de entender el perdón es que el perdón no puede existir porque la culpa tampoco existe. Exacto. Para empezar, las personas somos como somos y hacemos siempre las cosas como las hacemos. Y no hay que buscarle mucho más. Intentamos hacerlo siempre bien. Incluso cuando queremos hacer el mal, intentamos hacer el mal bien hecho. No hacemos chapuzas. Si quieres ir a fastidiar a alguien, intenta fastidiarlo bien. Pero es que además incluso desde el punto de vista cuántico ya se dice que el otro no existe y todo lo que tú ves en el otro, lo que en teoría tienes que perdonar, en realidad te lo haces tú mismo a través de esa otra persona. Entonces, para empezar, no hay responsabilidad porque no hay, o sea, hay responsabilidad, culpables, ¿no? Porque alguien hace las cosas, hay responsabilidad, pero no hay culpa. Basándome en que la culpa no existe, porque para que haya culpa tiene que haber castigo. Vamos a empezar. El castigo solo puede aplicarse si hay culpa. Claro. Yo me castigo porque he pecado. Tengo la culpa. Para que haya culpa tiene que haber un pecado, ¿vale? Claro. Pero, definición de pecado. ¿Quién se ha inventado el pecado? ¿Qué significa que es algún pecado? Si le hacen mal a otra persona, ya te lo estás haciendo a ti, según la cuántica. Y en cualquier caso, lo haces lo que puedes. Y lo haces lo mejor que puedes. Y muchas veces no somos responsables del mal que hacemos. Responsable, quiero decir, no somos conscientes. Entonces, ¿soy culpable? Sí, ya sé que desde que nacemos y todo eso, que hemos nacido culpables, están en el subconsciente y pecadores. Pero yo lo analizo y digo yo lo siento mucho, pero yo no soy culpable. Me he podido equivocar, he podido hacer cosas bien o cosas supuestamente bien, supuestamente mal. Pero si no soy culpable, no hay culpa. Si no hay culpa, no hay pecado. Al revés, si no hay pecado, no hay culpa. Total, si no hay culpa, ¿qué perdono? Pero claro, aunque el perdón no exista, porque la culpa no existe, sí existe la herida, digamos, por decirle algo, es que no sé cómo nombrarlo, sí existe esa cosa de sentimiento, de culpa y de peso. Cuando, como tú has dicho en otro vídeo, heredamos las emociones de nuestros ancestros. Sí. Vamos a empezar por ahí, porque vamos a explicar desde el principio para que no haya lío. Estamos en cuántica, canal todo cuántica, nos basamos en la cuántica para explicar lo que nosotras pensamos. Entonces, al heredar las emociones, es cuántica porque al igual que se hereda, se limpian. Si yo sano una emoción en mi vida, sano la emoción en la vida de mis antepasados, y heredo sus emociones tal como las tienen, yo también. Entonces, basándonos de ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo ahora entiendo? Vale, mis abuelas, mis abuelos, mis antepasados no son culpables. Hicieron lo que hicieron porque las circunstancias fueron esas. Entiendo que no fueron culpables. Y yo digo, ay, les perdono. Pero claro, ¿cómo voy a perdonar? O mi subconsciente puede entender el perdón si no entiende la culpa. Claro. Si no son culpables, no les puedo perdonar. Entonces, el efecto que debería de tener perdonar, sanar, liberar, eso que llaman ahí, se libera, yo creo que se liberará mucho, pero yo que sigo sin pillarlo. Total, que al final, pues ya lo he entendido. No se puede perdonar porque no hay pecado, ¿vale? Pero sí se puede aceptar. Cuando aceptas desde la aceptación, no resignación. Claro. Ojo, no digo me jodo porque me ha tocado. No. Es decir, lo acepto como experiencia. Como experiencia simplemente. El sufrimiento aceptado como experiencia es lo que yo considero que libera. Que sería lo que es liberar el perdón. Cuando uno dice que perdona y libera, para mí
es esa la liberación o el verdadero perdón. Dime. Esto tiene que ver entonces con lo de no juzgar. Ha pasado una experiencia, hay una información y no es ni buena ni mala, no se juzga. No puedes, vamos a ver, en el momento en que juzgas a alguien o algo que te ha pasado a ti, tú eres malo, tú me has hecho eso, como te estoy juzgando no lo puedo aceptar. Primero no te puedo perdonar, entonces, porque te estoy culpando. Si no te culpo, tú me has hecho eso, vale, lo acepto que me ha tocado pasar eso, vivo la experiencia dolorosa o feliz o la que sea. En este caso las felices no suelen causar problemas. Intentamos quitar las experiencias dolorosas, liberarlas para que no nos afecten más. Yo no puedo perdonar a otra persona, pero puedo aceptar que a mí me ha tocado vivir esa experiencia. Puedo aceptarla en el sentido de decir, bueno, dejo que me transmita la información que tiene, porque yo creo que cuando se acepta es cuando se libera. Como yo lo he sentido, el perdón por fin, si no me equivoco, igual luego descubro otra cosa, pero después de muchos años de preguntar al universo que me explique, por favor, que lo entienda, creo que ahora ya lo entiendo. Digo creo porque nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, ¿cómo lo resumirías en palabras breves? ¿Qué es el perdón? El perdón para mí es aceptar todo lo que nos pasa. Porque, o sea, el perdón no existe, pero se podría transmutar al afecto. Al aceptarlo es como que cambia. Esa transformación que las personas tienen, esa superación o ese dejar ir, es aceptación. Lo empecé a sentir con mis abuelas. Mis abuelas sufrieron mucho, una tuvo muchos abortos y el dolor de esos abortos siempre ha permanecido en la familia. Sí. Entonces, cuando comprendí, y no había manera de quitar ese dolor, porque es muy doloroso. Las personas habrá muchas personas que saben de lo que hablo. Entonces, no se iba ese dolor. ¿Cómo? Claro, puedes perdonar cosas que te hace otro o no, pero un aborto, ¿a quién tienes que perdonar si abortas? Si es espontáneo. ¿A quién perdonas? ¿A quién le echas la culpa? ¿Cómo perdonas eso? ¿Cómo te perdonas? No había forma de perdonar. No había forma de que mi abuela dejara de sentir ese dolor. Siempre estaba ahí. Porque se sentía muy culpable o no sé qué sentía. Yo solo sentía el dolor cuando contactaba con ella. Hasta que el día que encontré un gran regalo y sentí que era la aceptación de que no pasaba nada. Había tenido un aborto, había perdido a sus hijos y no pasaba nada en el sentido de que no había culpa. Al no haber culpa, por eso se libera el dolor. Se acepta la no culpa, porque no hay culpa. Entonces, al no haber culpa ya no hay castigo. Ya no tiene que castigarse ni fustigarse diciendo qué mala persona soy, qué mala madre soy. No he sido capaz de tener a mi hijo. Lo he perdido por andar, por levantarme, por no hacer esto, por no hacer lo otro, todas esas cosas. Todo eso se fue en el momento que, como nieta, acepté que no pasaba nada, que solamente era inocente, era una experiencia. Entonces, cuando sentí el dolor como experiencia, como emoción, sin juicios, sin juzgar, soy mala madre porque he abortado o no soy mala, o buscar excusas, claro, tenía que ser así, así lo ha querido Dios, sin historias. Cuando acepto el dolor, siento el dolor, sin juicio, es cuando noté que se liberaba. Y entonces fue cuando comprendí lo que era el perdón. Digo, ya está. El perdón es la aceptación. Aceptar lo que te pasa. Te pasa algo malo, te deja alguien, tienes una pérdida emocional de cualquier tipo, y sí, es doloroso, pero la evasión del sufrimiento o la culpa a otro no lo quita. Es la aceptación. Saborear el dolor sería la palabra quizá más apropiada. Lo que pasa es que suena un poco raro. Entonces, esto se equipararía con lo que muchos dicen, sobre todo, pues por ejemplo, cuando analizan el curso de milagros y tal, que perdón significa en realidad que no hay nada que perdonar, que todos son experiencias sin más, y que no todos somos inocentes viviendo una serie de experiencias sin más. Sí, pero claro, yo más allá de, claro, también te dicen, no hay nada que perdonar. Igualmente el dolor sigue. Si todo lo mental estaba muy bien en mi caso. Pero el dolor está porque creemos que hay algo que hay que perdonar, hay una culpabilidad o hay un juicio. Pero incluso después de aceptar que no existe la culpa y que no existe la condena, no existe la culpa, no existe castigo, incluso después de eso, yo seguía sin tener resuelto el problema de las herencias, de los dolores de herencias y lo de que siguiera ahí. Vale, no hay culpa, pero yo sigo mal, hasta que acepto. Sí tiene que ver con el curso de milagros, pero creo que falta la aceptación.
Una Claro. palabra, debería de haber una palabra. Claro, Necesitamos que a palabras nosotros, nuevas. claro, nos han transmitido un concepto de perdón, pero el concepto de perdón que a nosotros nos enseñan es: alguien me ha hecho algo, como yo soy muy bueno, yo perdono, pero esa persona es culpable. O incluso nosotros mismos nos hacemos algo Claro. y me tengo que perdonar Me yo. tengo que perdonar. Si me tengo que perdonar es porque soy culpable de haber hecho algo. Ese es el concepto que nos han enseñado. Y si soy el culpable, perdón- necesito un castigo. Exacto, Y por lo por tanto, supuesto. o me lo impongo a través de mí o me lo impongo a través del Ujú. otro. Claro, y que en realidad lo que en realidad es el perdón no se puede equiparar al concepto que nos han enseñado. Necesitamos una palabra Una nueva palabra nueva. Porque claro, aceptación tiene muchos significados, pero quizá para este necesitemos una palabra nueva. Yo, Ujú. como alguien no empieza a decirme palabras para estas cosas, me las voy inventando yo. Y que sea lo que Dios quiera. Porque es que no se puede transmitir lo que pensamos si no hay palabras para... Claro, en este caso el lenguaje nos limita y tergiversa la verdad de las Sí, cosas. la palabra aceptación, mal entendida, puede sonar a resignación. Sí. Vale, me ha tocado esto, me aguanto. No, no me aguanto. Me ha tocado esto, lo llevo con dignidad, lo aprendo, lo siento, aunque duela. Y ese dolor, al sentirlo, se transforma. Sí, lloras, pero no pasa nada, son lágrimas de amor en el fondo. Y no sé si hay alguna duda, ya podéis comentarla porque Claro, otra cosa vuestras no... vivencias, experiencias o cualquier cuestión que os interese ampliar o algún... Ya sé que también es verdad que mucha Sí. gente que esté muy mal ahora, porque Ujú. tenga algún dolor grande, nos vea y diga, sí, claro, qué bonito y qué fácil es decirlo. No es fácil y bonito, solamente que no podemos decirlo llorando. Decimos lo que pensamos, lo que aprendemos y esperamos que os sirva. Y entendemos que no es sencillo. Y si os sirve bien y si no, pues ¿qué vamos a hacer? Pero cualquier duda, pues... Podéis dejarnos comentarios en el vídeo o incluso contactar con nosotras Sí, y estaremos encantadas de la medida de lo posible. Nuestra intención siempre es dar información Sí. de la que recibimos Ujú. y que ya vaya donde tenga que ir. Muy bien. Pues entonces, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima.